Un saludo cordial, compañero. Es un placer compartir nuestro conocimiento referente a la Ley de Aeronáutica Civil vigente en Venezuela. El grupo número 3 está integrado por Coronel Alfonso Escalona, Coronel Jorge Fuente, Coronel Yanni González, Sargento Ayudante Alexander Gil, y quien tiene el honor de iniciar este compartir de saberes, Teniente Coronel Marco Flores. Los puntos a tratar son: resumen de la Ley de Aeronáutica Civil, Título 1, Título 2, Título 3 y Título 4. Normativas de la Ley de Aeronáutica Civil. Existe una normativa, la cual se define como un conjunto de normas que regula o rigen una determinada materia o actividad. La Ley de Aeronáutica Civil, si bien es cierto, podemos decir, es una regla establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto en las relaciones sociales. De acuerdo con la pirámide de Kelsen, podemos visualizar dónde se ubican las leyes y las normativas. En Venezuela existió una ley de aviación civil de fecha 1 de abril de 1995. Esta fue derogada durante una visita de la OASI a través de la Administración Federal de Aviación, FFA. Esta organización emitió un boletín de prensa a través de la FFA News de la inspección que se le realizó a Venezuela, la cual arrojó como resultado: primero, el gobierno de Venezuela no ha desarrollado o implementado adecuadamente una ley de la aviación civil y los reglamentos de acuerdo con las normas OASI. Segundo, la autoridad civil carece de competencia técnica o recursos necesarios para autorizar y vigilar la aviación civil de acuerdo a las normas OASI. Y por último, la autoridad civil carece de capacidad para certificar, supervisar o imponer las normas OASI en las operaciones de sus transportistas aéreos. El Estado venezolano, por esta razón, se plantea realizar una ley habilitante que promulgó el 8 de septiembre del 2001, número 37.293, con 209 artículos, 8 disposiciones transitorias, 10 disposiciones finales, por decreto con fuerza de ley de la aviación civil. Dentro de este orden de ideas, por razones de tiempo, espacio y a nuestro juicio, constituye alcanzar los objetivos propuestos, teniendo como dificultades enumeradas de la siguiente manera. Primero, la autoridad aeronáutica y discrecionalidad de los funcionarios. Segundo, régimen de responsabilidad civil. Tercero, régimen de transporte aéreo. Cuarto, régimen de espacio aéreo. Quinto, régimen de incentivo fiscal. Y por último, delitos aeronáuticos. En la actualidad, nos regimos por la Gaceta Oficial de fecha 17 de marzo del 2009, número 37.293.
Les habla el coronel Yanis González. Les voy a hablar sobre el resumen de los títulos 1 y 2 de la Ley de Aeronáutica Civil. Ok, tenemos en el título 1, que comprende de 8 artículos, entre los cuales los más resaltantes que vamos a mencionar en este caso sería el artículo 1, que habla del objeto. El objeto del artículo 1 de la presente ley es controlar todas las actividades relacionadas con el transporte aéreo, la navegación aérea, entre otras funciones que tiene este artículo, ¿verdad? Seguimos con el artículo 2. ¿A quién va aplicada esta ley? Esta ley va aplicada a todas aquellas aeronaves o prestadores de servicios, tanto nacionales como internacionales, que operan dentro del territorio nacional. Okay, tenemos el artículo 8, que es el principio de corresponsabilidad. Este artículo va dirigido a todas aquellas personas naturales y jurídicas, las cuales tienen derechos y deberes, entre los cuales podemos mencionar calidad en la prestación de servicio, puntualidad, disciplina, orden, entre otros principios de corresponsabilidad. Título 2 de la Administración de Aeronáutica Civil. Este título cuenta con 7 artículos que van desde el artículo 9 hasta el artículo 11. El artículo 9 habla sobre la autoridad civil. En el caso de nuestro país, la autoridad civil recae en el Instituto Nacional de Aviación Civil, que es el ente encargado de fiscalizar y regular todo lo relacionado con la aeronáutica civil en nuestro país, así como expandir licencias, emitir certificados, entre otras funciones. Artículo 10. Comité Nacional de Seguridad. Este comité es el encargado de formular las recomendaciones de las políticas aeronáuticas. Artículo 11. Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. La función de este comité es coordinar las actividades de seguridad entre los diferentes órganos del Estado. Artículo número 12. Comité Nacional de Facilitación. Este comité es el encargado de agilizar las entradas y salidas de las aeronaves, de pasajeros, cargas, correos, entre otras funciones. En realidad la función es, lo que busca este comité es hacer más fácil la vida y los trámites de todas aquellas aerolíneas, los prestadores de servicios, pasajeros, que operan dentro de nuestro país, ya sean nacionales o internacionales. Artículo número 13. Comité Técnico Interorgánico. Su función es coordinar las actividades relacionadas con la aeronáutica nacional, por supuesto, siempre siguiendo las normas y recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil, que es el órgano encargado de regir todas las regulaciones y normas de la aviación civil a nivel mundial. Artículo número 14. Vigilancia permanente de la seguridad operacional y protección de la aviación civil. Su función es fiscalizar y vigilar la seguridad de la aeronáutica civil. Sargento Ayudante Alexander Juvenal Gil Acosta. Continuando con el análisis de la ley en cuestión, me corresponde el título 3 de la actividad aeronáutica, comprendido el capítulo 1 de los artículos 16 al 38. Aquí la ley nos define que la aeronave es toda máquina que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire. Su clasificación se asigna como aeronaves de Estado y civiles. Su naturaleza jurídica, aún en estado de construcción, es catalogada como bien mueble. Estas deben estar regidas por el Registro Aeronáutico Nacional, de carácter público, donde se inscribieron los documentos y títulos relativos a su propiedad. Cada aeronave debe poseer una matrícula y nacionalidad, en nuestro país conocida como Yankee Victor. Para esto deben cumplir con la cancelación de la matrícula, reconocimiento de derechos sobre aeronaves, hipotecas, crédito
inscripción de privilegio y, por supuesto, todo lo concerniente al seguro. Estas son susceptibles a las medidas cautelares conforme al ordenamiento jurídico vigente. De igual manera, existe un procedimiento de declaratoria de abandono. En este sentido, es pertinente resaltar que todas las aeronaves deben poseer contratos de utilización, arrendamiento, fletamento, intercambio, utilización de matrículas extranjeras y transferencia de funciones, entre otras. De manera sine qua non, las aeronaves deben llevar a bordo ciertas documentaciones, entre las cuales se mencionan el certificado de aeronavegabilidad y también la certificación de productos y partes. Capítulo 2. Del personal aeronáutico. Artículos 39 al 42. Con respecto a este punto, se considera como personal aeronáutico a todo el talento humano que conforma al grupo de personas que en un vuelo o en tierra desarrollan sus funciones para cumplir con las medidas máximas de seguridad. Asimismo, este prestigioso equipo de trabajo deberán poseer y cumplir con la vigencia de certificaciones y licencias. Cada aeronave debe tener un comandante. Al respecto, se refiere al piloto, quien tendrá la máxima autoridad a bordo y de los pasajeros. Cabe destacar la extraordinaria labor de los inspectores aeronáuticos, funcionarios a quienes la autoridad aeronáutica delega la vigilancia de la seguridad, pudiendo interrumpir cualquier operación que ponga en riesgo la actividad aeronáutica, con el fin de resguardar la seguridad operacional y, lo más importante, la vida como bien preciado del ser humano. Capítulo 3. De la infraestructura aeronáutica. Refiere la ley en este aspecto a todo el sistema o conjunto de instalaciones y servicios que hacen posible y facilitan la navegación aérea y cualquiera que se desprenda de ella para su mejor funcionamiento. La normativa técnica que dicta la autoridad aeronáutica, en este caso el INAC, clasificará el tipo de aeródromo y aeropuertos civiles, asignando a uno como aeropuerto principal, el cual, por su uso estratégico, será competencia del Poder Público Nacional. En nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela declaró como aeropuerto principal al majestuoso, moderno y con tecnología de vanguardia al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Todos los aeropuertos deberán operar con sus respectivos certificados de explotación de aeródromo y aeropuerto, y por ende las aeronaves podrán realizar sus actividades operacionales siempre y cuando cumplan con la ley comentada y su normativa técnica. Resaltando la seguridad, en este sentido, se comprende contar con un servicio de salvamento y extinción de incendios. La autoridad aeronáutica, previa coordinación con las empresas explotadoras de servicio, contarán con el sistema integrado para ocuparse del despegue, remoción y señalización de cualquier obstáculo que constituya peligro para la circulación aérea. Esto es de carácter obligatorio. Para cerrar este tema, el Ejecutivo Nacional, en coordinación con los ministerios, órganos y entes competentes, elaborarán un plan maestro en esta materia, junto al Plan Nacional de Seguridad de la Aviación, contra actos de interferencia ilícita. Existirán también órganos y entes encargados de la conservación, administración y aprovechamiento de la infraestructura aeronáutica, quienes fijarán los derechos por sus servicios. Capítulo 4. De la navegación aérea.
Artículos comprendidos 56 al 61. La libertad de la navegación aérea de aeronaves venezolanas es libre, salvo las restricciones establecidas según el ordenamiento jurídico vigente. Aquí resalta el trabajo en conjunto con la aviación militar en materia de seguridad. Es de competencia del Ejecutivo Nacional fijar y publicar las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas para la nación. La autoridad competente autorizará el aterrizaje y despegue, entrada y salida de cualquier aeronave del territorio nacional. En este orden de ideas, toda aeronave en vuelo dentro del espacio aéreo de la República que infrinja las normas establecidas o exista la presunción será obligada a aterrizar de inmediato, respetando todos los medios permitidos por el derecho internacional, recayendo esta actividad específicamente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aunque parezca innecesario mencionarlo, se prohíbe el lanzamiento de cosas y sustancias desde las aeronaves u otros objetos que, sin tener la categoría de las mismas, utilicen el espacio aéreo. De igual manera, se deben contar con un servicio de navegación aérea con carácter de servicio público esencial. Capítulo 5. Aviación comercial. Artículos del 63 al 83. De acuerdo a este ámbito, la prestación del transporte aéreo comercial tiene el carácter de servicio público, mediando una contraprestación con fines de lucro. Su clasificación se da en consideración a la periodicidad de sus operaciones, al ámbito territorial donde se realiza y al uso y demás características. Las empresas explotadoras del servicio aéreo y la autoridad aeronáutica, en este caso el INAC, en conjunto fijarán las tarifas de los servicios. Con orgullo patrio, contamos con un excelente transporte aéreo nacional, Conviasa, pudiendo ser autorizados otras empresas extranjeras de conformidad con los convenios internacionales y ejerciendo el principio de reciprocidad. Ambas deberán contar con la concesión o permiso de explotación del servicio público del transporte aéreo. Si no, la autoridad aeronáutica suspenderá o revocará las concesiones, permisos de operación e inclusive el mismo certificado de explotación cuando su titular haya dejado de cumplir con las normativas e inclusive haya transgredido cualquier regulación referidas al ordenamiento jurídico vigente. Los derechos aerocomerciales y rutas objeto de las concesiones o permisos para la explotación del servicio del transporte aéreo son propiedad del Estado venezolano. Por supuesto, existirán alianzas estratégicas y cooperación comercial. Finalmente, queda prohibido a toda persona el porte o tenencia de armas a bordo de aeronaves, en vuelos extranjeros y nacionales. De igual modo, el transporte de mercancías peligrosas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas serán reguladas según lo establecido en la norma técnica específica para dicho fin. Es importante resaltar la simbiosis que existe entre estos dos capítulos siguientes. Capítulo 6 de la aviación general, artículos 78 al 83, conocida como la columna vertebral de dicha actividad aeronáutica civil no comercial en cualquiera de sus modalidades. De esta se desprende la aviación privada, lo cual, por motivo de sus aeronaves, prestan un servicio de sus propietarios o de terceros.
sin que medie una contraprestación económica. También se regulan las últimas tecnologías conocidas como drones o Romeo, Papa, Alfa, Sierra, Uniform, Alfa, Victor, conocidos sus acrónimos por su significado en inglés, siempre manteniendo la vanguardia legislativa a la par con las innovaciones tecnológicas. Dicho también, los aeroclubes y las organizaciones que realizan actividades aéreas como exhibiciones, demostraciones, competencias, deberán cumplir con las regulaciones establecidas. El capítulo 7, que comprenden los artículos 84 al 86, como seguimiento de esta, encontramos el vértice donde apunta la actividad aeronáutica. No es más que el desarrollo tecnológico a través de sus distintas plataformas. El INAC regulará el uso de nuevas tecnologías que favorezcan armónicamente a la aeronáutica venezolana, adaptándose a las exigencias mundiales con el fin de optimizar el desarrollo seguro, ordenado y eficiente de nuestra aviación como punta de lanza en el continente y, por qué no, a nivel mundial. Por tal motivo, el Estado venezolano desarrolló dentro de estos planes innovadores la creación de EANSA, empresa que apunta hacia ese objetivo, de acuerdo a las necesidades dirigidas por el Consejo Aeronáutico Nacional y la Autoridad Aeronáutica para promover el desarrollo tecnológico. Título 4. Continuando con la exposición de las leyes aeronáuticas, hablaremos del título 4, que trata sobre las responsabilidades y los hechos ilícitos. Este título cuenta con 3 capítulos y 52 artículos. Capítulo 1 comprende los artículos del 100 al 116 y habla sobre las responsabilidades del transportista con los daños que pudieran causar a los pasajeros o el equipaje, carga o correo. Todo esto cuando ocurre en el momento que se encuentra a bordo o desembarque, recaerá sobre quienes realicen dicha actividad. El pasajero tiene el derecho a percibir las indemnizaciones por los daños ocasionados por muerte, incapacidad parcial o permanente, y también por presentar demoras en los vuelos o cancelaciones sin justificación aparente. El transportista es también responsable por las pérdidas y destrucciones del equipaje y retraso en la entrega de los correos, siempre que haya ocurrido cuando están bajo su custodia del transportista. Además, cuando realizamos vuelos sucesivos, la responsabilidad recae en el operario que tuvo la novedad. Cuando se combinan diferentes medios de transporte, se aplicarán las disposiciones de esta ley al transporte aéreo. Será nulo de toda cláusula contractuales las exoneraciones de transportistas. La ley prevé que no existe ninguna cláusula que exonere al transportista aéreo en sus responsabilidades. Se aceptarán reclamos por daños a los pasajeros, equipaje o carga a los 30 días hábiles. El resultado claro que la ley prevé los reclamos
por daños a terceros hacia los pasajeros, equipaje, carga, como también los daños causados en la superficie motivados a las operaciones de la aeronave. Y la ley regula la forma de pago. Ese pago prescribirá a los 3 años a partir de los hechos ocurridos. El explotador de la aeronave civiles son responsables de las operaciones, del mantenimiento e inspecciones de la aeronave. Elaborar programas de seguridad y sus aplicaciones en actos ilícitos que pudieran ocurrir dentro de la aeronave y que se encuentra aprobado por las autoridades aeronáuticas. Todos los proveedores. Capítulo 2. El capítulo 2 comprende de los artículos 117 a 137 y habla sobre qué le corresponde a la autoridad aeronáutica sancionar administrativamente a los funcionarios y particulares, sean personas naturales o jurídicas, por el incumplimiento que se cometa a la presente ley y los reglamentos. Procedimiento administrativo. La autoridad aeronáutica establece la responsabilidad administrativa originada por las violaciones previstas en la ley, cuando incurran en falta por daños a materiales. Las autoridades aeronáuticas verificarán si la aeronave cumple con las normativas vigentes y levantarán el procedimiento que amerite el hecho. Notificación. Es el acto de aplicación de la sanción y deberá contener la citación del presunto infractor para que comparezca. Tiene 3 días hábiles para realizarlo. Impugnaciones y lazos probatorios. Es el acto de comparecencia del presunto infractor para impugnar las acciones impuestas. Decisiones. Después de 5 días hábiles se dictarán las decisiones del caso. Recursos. Podrán interponerse los recursos de reconsideraciones de las decisiones dentro de los 15 días hábiles siguientes. Medidas cautelares. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y demás funcionarios competentes de la aviación civil podrá dictar medidas cautelares para garantizar la seguridad operacional. Oposición a las medidas cautelares. Aprobadas las medidas cautelares, podían oponerse a ellas y tiene dentro de los 5 días hábiles siguientes para exponer su caso. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil procederá a revocar las medidas cautelares que se hubiesen dictado cuando no se ha justificado ninguna medida que vaya al caso que justifique la medida cautelar. Multas. Los explotadores de aeronaves civiles, servicios de transporte aéreo, explotadores de aeródromos o aeropuertos civiles, los propietarios de la industria o organizaciones de mantenimiento aeronáutico serán sancionados con multas que pueden estar en el orden de 1.000 unidades tributarias, 2.500 unidades tributarias, 5.000 unidades tributarias y 900 unidades tributarias y otros montos. Eso va a depender el caso y la infracción que se haya cometido, como también la sanción que esté establecida por la ley. Destino de la multa. Las autoridades aeronáuticas, de conformidad con la ley, destinará ese monto de las multas al patrimonio del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Suspensión de la licencia. El comandante o piloto al mando de una aeronave
será sancionado con supresión de su licencia. Muchas gracias por su atención.